Hey, hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde pues sale el buen Epimenio Ibarra y le pone unas cátedras al mismísimo Ciro Gómez Leiva en pleno programa en vivo y le avienta una frase matadora donde dice que si tuviera edad y condiciones se reclutaría a la Guardia Nacional. Increíble, pero cierto. Veamos de qué se trata y qué nos comenta el buen Epimenio Ibarra. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Buen día, Manuel, señor Bolívar. La verdad de lo que hablo hoy es de la naturaleza de la victoria del 2018, porque eso es importante analizar. Aquí no hubo una revolución armada, afortunadamente. No se perdieron centenares de miles de vidas, cosa que podía haber sucedido. Pero tampoco se demolieron las instituciones del Estado. López Obrador tomó un Estado, toma el control de un Estado con instituciones, y entre ellas el ejército. Y el dilema es qué hacer con el ejército. Un ejército al que no se derrotó. Un ejército que es distinto por la extracción social de sus integrantes. Por la naturaleza de su origen, es un ejército nacido de un movimiento revolucionario. Por que no tiene nexos históricos como otros ejércitos de la región con la oligarquía, pero que ha cometido crímenes de lesa humanidad, por órdenes de los presidentes. ¿Qué hacer con esa institución? Transformarla y utilizarla. ¿Se puede? Yo estoy convencido de que sí. ¿Se debe? Es urgente. Este país necesita a sus soldados del lado del pueblo y no contra el pueblo. ¿Cómo puede tenerlos? Y entonces planteo por lo menos 4 cosas. Una, los ejércitos cambian si cambia el mando, la doctrina, la misión, la composición de la fuerza y el orden de batalla. Eso lo estamos viendo en el terreno. 2, los ejércitos cambian. Sí, cambian las herramientas por las armas. Los ejércitos cambian si trabajan en el esclarecimiento de la verdad, la recuperación de la memoria histórica y el deslinde de responsabilidades. Porque a los ejércitos les hace bien reconocer sus culpas. No hablo en la columna, pero te decía yo que sucedió una cosa que registró poco la prensa, en su profundidad y en su importancia. En el campo militar número 1, frente al presidente de la República, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo: aquí operó la Brigada Blanca. Desde aquí se ordenó la operación Telaraña, se produjeron capturas ilegales, torturas y además desapariciones. Hace medio siglo. Y en ese mismo lugar, Micaela Cabañas, la hija de Lucio Cabañas, quien aprendió a caminar en las mazmorras del campo militar número 1, hizo una narración de lo que le sucedió a su padre. Estos hechos que parecen menores, la instalación de la Comisión de la Verdad, lo que puede pasar con Ayotzinapa, el deslinde de responsabilidades, también tiene un efecto transformador dentro del ejército. De acuerdo, estás en lo esencial y por lo visto estás completamente de acuerdo con la decisión que ha anunciado el presidente López Obrador y que seguramente concretará vía un acuerdo, todavía no publicado, decíamos, un acuerdo, un decreto en los próximos días. Sí, porque veo lo sucedido con la Policía Federal, con los cuerpos que la antecedieron, y veo la capacidad corrosiva y corruptora del Estado también. Si Genaro García Luna mandó la principal corporación de este país,
y 4 de los mandos más importantes. Y que fue muy efectiva en muchos lugares del país. Y 4 muy efectiva a costa de qué y cómo. No sé, habría que entrar ahí al análisis, pero fue muy efectiva a costa de qué y cómo. Si hubiera sido muy efectiva no estaríamos como estamos. Pues, si hubiera sido antes de la Policía Federal tampoco estaríamos, pero en lo esencial tú estás de acuerdo con la decisión que ya dibujó el presidente. Y lo digo, yo que he sido de la gente que se ha subido al movimiento y fue el ejército, y que no me voy a bajar y no voy a dejar de denunciar los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas, estoy convencido, 1, de que es posible transformarlas, y 2, de que es urgente y necesario, de que este país necesita a sus soldados con la gente, no contra la gente. Te van a acusar ahora de militarista, colectivos como Seguridad sin Guerra. Van a decir, hasta Epigmenio se volvió militarista. Pues no soy militarista. Lo único que estoy reconociendo pero estoy reconociendo un hecho real. Esa fuerza existe. Hay que utilizarla, porque ejército que no combate se corrompe, pero ejército que combate se corrompe peor, porque se mancha además las manos de sangre, se ceba con la sangre. ¿Qué necesitamos? Un ejército concentrado en una tarea de servicio y en una tarea de seguridad. Porque ahí está, son 400,000 mujeres y hombres entrenados, disciplinados, que no desaparecimos. Aquí no hubo una revolución. Aquí no se acabó con el ejército. No, hubo unas elecciones y ganó un candidato. Ganó un candidato. 53% de los votos. Sí. Nada más con el 53% de los votos. Sí. Es el presidente más votado. Zedillo tuvo 51. En condiciones... Tuvo 51, sí. En condiciones distintas. Este es un fenómeno. Y aquí hay un mandato. Transforma el país. Ese es el mandato. Sí. Y ese mandato tiene que ver también con las instituciones del Estado. Transfórmalas, utilízalas, conviértelas en arietes de la transformación, ponlas al servicio del pueblo. En ese sentido estoy de acuerdo. La Guardia Nacional que pase a depender completamente del mando de la Defensa Nacional. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, y que haga frente a un problema que es clarísimo, donde se descompone todo. Desde los municipios, las policías municipales, las policías estatales, son penetradas por el narco. Perdimos ese andamiaje sustancial de soporte. Y siguen penetradas. Hoy. Siguen. Entonces hay que sustituirlas o avanzar en un camino para sustituirlas o fortalecerlas. La Policía Federal tenía 40,000 efectivos, de los cuales solo 20,000 eran operativos. El resto eran administrativos. Hoy hay 240 cuarteles de la Guardia. Se está apenas desplegando, pero ya hay 110,000 efectivos desplegados. 118,000. Y la cifra va creciendo. Entonces, es importante que tengamos algo, una fuerza que sea sólida, que sea institucional, que soporte la corrupción, pero con una vocación de respeto a los derechos humanos. Entonces, ¿sí se puede cambiar? Sí. ¿Se puede reorientar a una institución como el Ejército? Sí. ¿Es necesario hacerlo? Es urgente. No tan urgente que se viene haciendo desde el primer día de este gobierno. Se viene haciendo porque... Un gobierno que se va en 2 años. Quizá gane su partido, quizá gane un candidato cercano, pero este presidente se va en 2 años. Pues sí. Y así va a dejar, por lo visto, así va a dejar las cosas, a menos de que la Suprema Corte de Justicia dentro de 2 años considere que esto no fue legal, cosa difícil de pensar hoy. Pero sí va a dejar las cosas. Pero además están los recursos, porque uno, entre todos los mandatos, el mandato más sagrado que se le dio a López Obrador fue respeta los derechos y las libertades. A ver, dejémoslo ahí. Green Marvel tiene un olor. Epigmenio, de poder ponerle por lo menos un par de tweets que han estado circulando mucho el día de ayer, porque algo que creo que se le critica mucho a usted, a Mario Delgado,
a Manuel Bartlett, al propio presidente López Obrador, es el cambio de discurso, ¿no? Porque creo que se vale pensar de una forma en algún momento y después pensar de otra forma. Ahora que decían este colectivo Sin Guerra, hay un tuit, y seguramente hay una explicación, del 2 de abril del 2017 que usted sube, que es este: no a la militarización de México, repudiemos los intentos golpistas de Peña, juicio Calderón y Peña. Entonces, ¿podemos verlo? Es seguridad sin guerra. Insisto, la fecha es 2 de abril del 17. Entonces viene pues una... no, ese no es. A ver si me ayuda. Pero es otro y está en la misma línea. Sí, es otro. Dice, antes del 30 de abril de esa fecha, el Congreso quiere aprobar la Ley de Seguridad Interior, que es finalmente una parte sustancial, que era darle seguridad a las Fuerzas Armadas para que no se metieran en problemas de derechos humanos, de acusaciones, pues precisamente por hacer labores de seguridad. Iniciativas principales son de César Camacho, de Gil Suart, etcétera. Entonces desglosa, a ver si lo encontramos. Y el otro que también circuló mucho es el de la famosa bota, ¿no? El de la famosa bota militar, donde usted pone, este es del 26 de diciembre del 16, ¿no? Entonces, no permitamos que Peña Nieto y el Congreso pongan a México bajo la bota militar. Permitiremos que el Congreso legalice golpe de Estado, toleraremos ese retroceso, y creo que eso es lo que le han estado señalando y criticando mucho, ¿no? Epigmenio. Claro. Fíjate que hay una cosa. ¿Qué estaba sucediendo entonces? ¿Qué era el ejército 2017, en ese momento? Se estaba tratando de aprobar la Ley de Seguridad Nacional, si no mal recuerdo. Y el ejército, el ejército en ese instante tenía sobre sus espaldas muchos crímenes, porque se había convertido en una de las fuerzas que más violaciones a los derechos humanos perpetraba. Esa era la realidad. La realidad era esa. La otra realidad que viene después es que se asume el poder, se llega al poder, pero se llega al poder, como hablábamos, mediante unas elecciones, y te encuentras con instituciones del Estado que no destruiste. Al ejército no se le venció. Y tienes entonces dos opciones: hacerlo a un lado, lo que sería un desperdicio, o intentar transformarlo y dar pasos conducentes para esa transformación. Al mismo ejército, eran los mismos generales de hace 3 años. Son los Pero los ejércitos cambian, sí. Los ejércitos cambian cuando cambia el mando y la doctrina. Lo dijiste. Pero es el mismo ejército, las personas son las mismas. El mismo ejército. Los mandos del ejército en 2000, ¿de cuándo era el tuit? 2017, son esencialmente, salvo los que se hayan retirado o alguno que se haya incorporado en estos 4 años, son esencialmente los mismos de hace 4 años. Y obedecían órdenes. Felipe Ángeles era parte del ejército federal de Porfirio Díaz y se rebela contra ese ejército y luego lucha contra el ejército constitucionalista. Son los hombres, no las instituciones, y las órdenes que obedecen los hombres. Hay un gran debate, y en todas las guerras de liberación y en los procesos democráticos de América Latina ha habido este gran debate de la obediencia debida. Y se han abierto procesos y se ha discutido mucho hasta dónde se puede llegar para la conciliación y la paz. En muchos países sancionada legalmente desde hace 30 años. 30 en Argentina. Años, en Argentina. Y en otros países se ha procedido contra oficiales que cometieron crímenes notorios. En México tenemos que avanzar en esa dirección. En México tiene que haber justicia para las víctimas. Tú dices, se ha pedido el Alejandro Encinas el acto, creo que muy simbólico e importante, de hace un mes, más o menos, que hacías referencia, pero yo no he escuchado a un solo general, a un mando del ejército mexicano hacer esto que tú dices como reconocimiento de culpa, reconocer sus culpas. A uno solo no lo Yo sí los he escuchado y he visto que abren los archivos. No en público. Pero abren los archivos y, por ejemplo, el caso... Abren los archivos porque el comandante supremo se los ordena. Por eso. Sí. Pero se acabaron esas resistencias, porque no se abrieron antes.
y se van a seguir acabando. No sé si se los pidieron antes, pero no se los ordenaron. Un general del ejército mexicano, no sé, yo, no sé si tú, yo no lo he escuchado en público hacer una crítica a la actuación en los últimos años. Ve el documental que hice del aeropuerto y ve al secretario de Defensa, al general Luis Crescencio Sandoval García, decir: nos equivocamos. Sí lo dice. Pues nos equivocamos. Con el uso de la fuerza, el uso indebido de la fuerza, y dice: las armas no son la solución al conflicto. Lo dice él, lo dice en esa entrevista, centralísimo. Y el presidente delante de los militares habla de las violaciones. ¿Hay posibilidad de localizarla rápidamente? ¿No la traes en tu teléfono esa parte? Bueno, y si no, lo vemos la próxima semana. Pero es una entrevista de 7 minutos con el general secretario que vale la pena estudiar. Sí. Y luego estudiar lo que dice López Obrador del Ejército, conscientes de que detrás de él está el secretario de Defensa. No, de acuerdo. Pero López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de la República. Y es mucho más que el jefe de las Fuerzas Armadas, muchas cosas más. Yo a lo que me refería, y no recordaba esa frase del general secretario, era a un mando del ejército reconociendo su actuación en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Michoacán, en Ayotzinapa, en los últimos 15 años. Y lo que es muy importante, pero lo que es muy importante es la apertura de los archivos. La apertura de los archivos es clave, porque no se logró durante décadas. Hoy se está investigando, hoy se sabe dónde operaba la Brigada Blanca y qué instalaciones del campo militar número 1, y se dijo ahí, y está procediendo la Fiscalía, y está procediendo la Comisión de la Verdad. No es pasado, eso es presente. Es los años 70, ¿no? Pero eso es presente. Hablando del 2006 para acá, que también es pasado y también es presente. Para transformar una institución de la historia, pero para transformar una institución tienes que hacer una revisión profunda. No es una tarea fácil a la que estamos enfrentados. ¿Por qué? Porque esta fuerza de combate tuvo misiones durante muchos años, a las que nos opusimos y señalamos. Yo me opuse desde el día 1 al despliegue masivo de fuerzas y a la conceptualización del combate contra la droga como guerra. Me pareció que era un truco publicitario nefasto que nos iba a conducir a un baño de sangre. Y lo dije y lo sostengo. Y todas las semanas en Milenio estábamos juntos, yo escribía sobre eso. Y no soltaba a Calderón como hoy todavía no lo suelto. Porque dije, esto va a durar décadas. Esto que está pasando hoy, desde el michoacanazo, desplegar a la fuerza de combate en todo el territorio nacional, va a tener consecuencias nefastas. Primero, por la ley de proporcionalidad de medios. Sí, lo has dicho aquí. En las mismas páginas otros decíamos, va a durar décadas. Pero, ¿qué se hace cuando un gobernador, como Lázaro Cárdenas, desesperado, diciendo que durante 4 años había solicitado el apoyo federal y no había obtenido respuesta, y el presidente de la República dice, vamos a apoyarte? Ahí te va la tropa. Sí. Pues en lugar de decir cuál es el problema, de Lázaro Cárdenas. En lugar de decir cómo lo enfrentamos. Sí. No, ahí te va la tropa con todos sus juguetes. No creo que haya sido así. Degolladas de personas en las carreteras. Creo que había un momento de desesperación. Y las extorsiones. Era muy complicado. Y que el flagelo de... Sí. Todavía era la familia michoacana, no sé si eran los caballeros. Eran los caballeros templanos. Es una discusión que también de alguna manera hemos dado durante 15 años, 17 años, en algunos puntos con coincidencias, en otros pero en efecto es una cosa compleja, hay que entenderla. Sí. Yo no cambio, pero sí reconozco la realidad. Y digo, si no se destruyó al ejército, hay que utilizar al ejército. ¿Cómo? Transformándolo. ¿Se puede? Sí. Y apunto en la columna qué se está haciendo y qué se debe hacer.
A ver, cerramos ahora, regresando de un corte. Pues sí, Ciro, la tarea de transformación de las instituciones, no solo del ejército, ayer lo dijo el presidente, dijo, tienen tomado parte del Estado. ¿Por qué? Porque los procesos de transformación como este son inéditos en la historia. Tú no puedes pretender un cambio de régimen, hacerlo en libertad, con respeto a los derechos de todos, y además demoler instituciones. Tienes que usar las instituciones. El mandato no fue destruir a la Fuerza Armada. Porque los otros ahí siguen. Antes se llamaban cártel de no sé qué, hoy es el cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí siguen. Ahí siguen. Viste lo de ayer en Zapopan, en Celaya, en Irapuato. Ahí siguen. Imágenes que son como las del 2009, 2010 en Monterrey, los narcobloqueos. Ahí están, ellos ahí están. Con una diferencia, hubo capturas y no tuvimos muertos. En algunos de los muchos narcobloqueos de entonces seguramente también hubo capturas y no hubo muertos. Habría que revisar caso por caso, pero seguramente ocurrió. Y en otros hubo enfrentamientos y hubo muertos. Entonces, a mí lo que me alienta es que la letalidad de las Fuerzas Armadas, que la cantidad de muertos antes, que los atropellos cometidos contra la población civil se han reducido significativamente. ¿Cómo te sientes cuando estos grupos te dicen militarista? ¿Cómo te sientes pregunta a ti? Te voy a decir una cosa que dije en la Universidad Nacional, en un debate con Seguridad Sin Guerra. ¿Hace cuánto? Hace 2 años o 3 años, cuando empezó la Guardia Nacional. Dije una cosa que resultó muy escandalosa. Dije, si yo tuviera edad y condiciones, me reclutaba en la Guardia Nacional. Porque también la gente de izquierda tenemos... ¿Y cómo reaccionaron ellos y el público? ¿Te aplaudieron, te chiflaron? No, ¿qué? Expliqué las razones. Porque la gente de izquierda, que hemos luchado toda la vida contra el ejército, contra las fuerzas policíacas, debemos enfrentar el dilema del poder. Cuando llegas al poder, es preciso usar la fuerza del Estado, razonablemente, de forma medida, con respeto a los derechos humanos, pero tienes esa realidad. Te has opuesto a la policía porque la policía te ha golpeado en las calles, te ha perseguido, y de repente tienes la obligación de asumir el mando de la policía. Sí. Y tienes la obligación de asumir el mando del ejército. Y tienes el deber de intentar transformarlos y de ponerlos al servicio del pueblo. Y esa es una realidad del poder que debemos enfrentar. Aquí la gente votó en el 2018 y entregó el poder para que fuera ejercido con responsabilidad, pero que fuera ejercido. Y hay una demanda importante de la gente de seguridad, es el problema central de este país, y hay una forma de atacarlo, hay 2 formas de atacarlo. Una, desplegando la fuerza de combate. Otro, creando una fuerza policíaca, una gendarmería. Ya probamos que estas gendarmerías... Sí, ese fragmento de tu documental, cuando el actual secretario de la Defensa, el general Sandoval, dice, nos equivocamos, algo así como nos equivocamos en el uso de la fuerza, recordabas un capítulo que de alguna manera detonó en este programa hace 5 años, 6 años, del 16. Del 16, hace 6 años, aquellas imágenes que estaban en redes sociales que nosotros recuperamos, donde unos soldados estaban torturando, soldados hombres y mujeres, ahí está la imagen, esa imagen. Son mujeres del ejército, ¿sí? Estaban torturando a una persona en un poblado de Guerrero. Y en un primer momento reaccionó el ejército cuestionando la difusión.
luego la reconocieron, anunciaron sanciones, sancionaron y hubo una disculpa. Fue una cosa en el campo Marte. Pues muy impresionante, porque el secretario de Defensa Nacional, entonces el general Cienfuegos, llama a todos, Ciro, a todos los militares, en cada una de las divisiones en el país, de los batallones, a llamar a la ciudad. Transmite, además, en video, a un total de 30,000 militares de todas sus jerarquías, desde el campo militar número 1, precisamente para pedir disculpas por esto. Porque esto no es el ejército mexicano, y es una y otra vez esta idea de, pues sí, es un error, nos disculpamos, pidió disculpas, y me parece que es la más importante que ha dado sobre un masivamente hecho, sobre un hecho que sobre tiene que aquel ver. hecho. Ahí está, ahí está. Sí. Ahora, 2016. Es domingo 17 de abril. La pared 2016. De Tabicón de atrás. Sí, eso es una referencia, es una referencia visual al menos a otro hecho terrible, Tlatlaya. Tlatlaya, claro. Un fusilamiento masivo. Sí. Entonces, sí hubo crímenes. Sí, el despliegue de la fuerza provocó que la población quedara entre dos fuegos. Y sí hubo muchos daños colaterales, aceptados por el mando, incluso. Hoy eso se ha reducido sustantivamente y hay que seguir haciéndolo. Hay una diferencia entre Peña, Calderón y López Obrador. López Obrador ejerce directa y enérgicamente el mando sobre la Fuerza Armada. ¿Calderón no lo hacía? No lo hacía. No, se vestía de militar, pero no controlaba, no tenía la supervisión directa y continua de la Fuerza Armada como lo hace López Obrador. ¿Por qué? Porque si lo hubiera tenido, o sea, si lo tuvo era un pésimo general, ya lo hemos hablado. Pero la verdad, esto que estamos viviendo hoy es inédito. Como en muchos sentidos estamos viendo cosas inéditas. La tarea es compleja, sí. La discusión debe continuar y el debate debe continuar, y yo saludo que colectivos como Seguridad Sin Guerra se pronuncien. Difiero con ellos en este caso, cuando en muchos sentidos he estado de acuerdo. Y creo que hoy, ante la situación del país, hay que fortalecer la Guardia Nacional y asegurar su vida, como fue durante el siglo pasado, en el siglo XIX, un tiempo importante, la Guardia Nacional bastión en la defensa del país. Muy bien. ¿Algo más? Nada. Gracias, Epigmenio. Hasta luego, Ciro. Gracias. Bueno, pues ahí está el mismísimo Epigmenio Ibarra dándole unas cátedras contundentes al buen Ciro Gómez Leiva, ya que pues básicamente se ha desatado una ola de violencia, lamentablemente, pero pues ahí está AMLO respondiendo ante esto en Jalisco, en Guanajuato, en Baja California, en Tijuana. No lo dudes que sea organizado por el PRIAN todo esto para que se salga de control el país y caiga en un descontento de las personas, y pues con esto pues según el PRIAN pues empieza a ver, miren, ya vieron que es lo mismo y que no sé qué, y con esto es lo que busca AMLO, reaccionar rápido. Por ejemplo, lo que pasó en Baja California, se reaccionó rápido, salieron rápido a dar informes, y lo que pasó en Guanajuato, lo que pasó en Jalisco, pues prácticamente al parecer lo tenían descontrolado, porque pues está ahí Movimiento Ciudadano, están los panistas, en Chihuahua igual, puro panista, puro paniaguado, que pues no han podido con la seguridad y así quieren gobernar el país. Así que no sé ustedes qué opinen al respecto de esto. Sin antes mencionarles, si les pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Sería compartir en estas estrellas color dorado, le presionas, te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas que no afecten tu economía, o si no, al lado de las estrellas aparecen esos tres puntitos en color morado, le presionas, le pones en suscribirte, y pues sería en suscribirte por solo 95 pesos mensuales en apoyo al canal. Te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Si me puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que más personas nos vean, sería completamente fantástico. Así que te invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.